Buenas tardes. Mi nombre es Laia López, psicóloga especialista de Pearson Clinical, y quería darles la bienvenida a esta sesión online que vamos a realizar sobre nuestra reciente adaptación española de la CELF5, que se publicó en diciembre del año pasado. Queríamos agradecerles el interés en nuestra convocatoria y el tiempo que nos van a dedicar. Durante aproximadamente una hora, mi compañero Rubén León, psicólogo especialista de Pearson Clinical y con quien les dejaré en unos minutos, les ofrecerá una visión global de esta prestigiosa herramienta recomendada por los expertos para la evaluación del lenguaje y de la comunicación en niños y adolescentes. Sobre la operativa del seminario, simplemente informarles que durante el desarrollo de ustedes permanecerán silenciados, pero pueden escribirnos sus dudas a través del panel del chat que se les ofrece en esta plataforma. Rubén tratará de responder a todas sus preguntas al finalizar la presentación, y aquellas que no pudieran responderse porque no diera tiempo, se responderán por email a través del correo electrónico desde el que se han registrado. También les informamos de que el seminario estará grabado y a todos ustedes les remitiremos el enlace a la grabación. Pueden encontrar también adjunto en esta plataforma unos documentos como un folleto informativo de la CEL5, donde se amplía también alguna otra información. Vamos a dejar algunos minutos de cortesía para esperar a que todos los inscritos terminen de conectarse y mi compañero Rubén estará en breves con vosotros. Sin más, les reiteramos nuestro agradecimiento por el tiempo que nos dedican y esperamos también verles en próximas convocatorias que pueden encontrar en la sección de formación de nuestra página web. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la escala de evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, de la CEL5 concretamente. En primer lugar, dar las gracias a mi compañera Laia por su presentación. Yo soy Rubén León, tal y como os ha comentado, soy psicólogo, asesor de la herramienta dentro del departamento de Pearson Clinical. Me gustaría recordaros también, tal y como ha hecho ella, que estéis en modo de escucha y, por lo tanto, si tienen alguna pregunta, pues pueden anotarla en el chat y la iremos contestando al final de la sesión y a todas aquellas preguntas que se realicen, y si no hubiera tiempo, pues os las contestaremos a través de vía email, a través de email, del email a través del cual os habéis inscrito a la sesión. Bueno, por lo tanto, sin más dilación, vamos a hablar a partir de ahora, durante la próxima hora aproximadamente, vamos a tratar sobre la CEL5, que es la adaptación española de esta herramienta para la valoración clínica, como os he comentado, de los fundamentos del lenguaje. En primer lugar, os indicamos un breve índice en el cual exponemos los contenidos que vamos a ver a lo largo de la presentación. Una introducción donde comprobaremos y tendremos ocasión de ver las diferentes, la definición o el contenido de la prueba, qué es lo que mide y parte de la ficha técnica. Luego también la estructura propia de la CEL, de la escala. Vemos también con las diferentes pruebas y diferentes índices. Luego el proceso de evaluación flexible, donde indicaremos cómo la propia prueba te permite o nos permite realizar una evaluación adaptada al caso que tengamos delante. Luego la interpretación también, un análisis de interpretación y las herramientas que nos ofrece la escala para poder realizar interpretación de los resultados. Una referencia a los datos técnicos, a la muestra y a los diferentes datos obtenidos con la misma, y las opciones de corrección de la escala. Bueno, en primer lugar, sí haceros referencia a la predecesora, que es la escala, la CEL4, que muchos de vosotros tal vez la conozcáis o hayáis oído hablar de ella. Es una escala que se utilizaba bastante en España. Es una escala que no estaba adaptada a la población española. Contaba con parte del material traducido al español, eso sí, principalmente los materiales e instrucciones que estaban dirigidas al niño, como los protocolos. Pero los manuales y los datos técnicos e igualmente el baremo estaban en inglés. Es una traducción que se realizó en Estados Unidos para poder aplicar esta escala a la población de lengua hispana. Aún así, aún con todas estas características, se utilizaba mucho aquí en España y de ahí pues vino también la necesidad de adaptar esta escala al español. Vemos, como vemos en la diapositiva, pues la CEL5 es un instrumento clínico que se aplica de forma individual y está diseñado para identificar, diagnosticar y realizar un seguimiento a su vez de los trastornos del lenguaje y de la comunicación. Diferentes áreas de evaluación, por un lado, la semántica, veremos la capacidad de conocer el significado de las palabras, también el léxico, la profundidad, la capacidad para utilizarlo, del léxico, del vocabulario, el conocimiento del vocabulario. También las estructuras de las palabras y las propias frases, la morfosintaxis. Una novedad o un área que podríamos denominar que es muy interesante es la capacidad de la escala para poder también evaluar la pragmática del lenguaje. Involucraría todas aquellas reglas del lenguaje oral para responder o formular mensajes desde un punto de vista práctico. Y luego la capacidad también de recuerdo y de recuperación del lenguaje, o sea, la capacidad de evaluar o valorar la memoria, que tanto influye también en ese sentido en la capacidad de acceso al léxico y la capacidad de utilizar el lenguaje con normalidad. Como veis ahí, la edad o el baremo de esta escala va entre los 5 años y los 15 años y 11 meses. ¿Vale?
Ventajas. ¿Qué ventajas tenemos con la aplicación de la CEP5? Pues en este cuadro podemos ver algunas de ellas. Permitirá al profesional, por un lado, evaluar cuáles son los puntos fuertes, no solo los puntos débiles, no solo las flaquezas en cuanto al área del lenguaje, sino puntos fuertes desde un punto de vista comunicativo para poder desarrollar a su vez un plan individualizado de intervención. Luego, también nos permite determinar si existe un trastorno del lenguaje como tal y la naturaleza del mismo. Por otro lado, también identificar si los problemas del lenguaje afectan también áreas como la escritura o la lectura. Y, muy importante, como os decíamos, también la capacidad para identificar déficit dentro de las destrezas lingüísticas o sociales del niño, del evaluado. Importante es el hecho de poder aplicar la prueba solo, o aplicar solo las pruebas, mejor dicho, que necesitamos para abordar los motivos de consulta. Es una prueba muy flexible en ese sentido. Además, va dirigida no solo a psicólogos, sino que también, en este caso, es importante el hecho de que va dirigido a logopedas que se dedican, es el profesional que principalmente se dedica a la evaluación e intervención en el área del lenguaje y, por lo tanto, es una herramienta más con la que pueden contar. También expertos en diagnosis y con experiencia, siempre que tengan experiencia en la aplicación de test estandarizados de lenguaje. En cuanto a la estructura de la prueba, que es otra de las áreas que introducíamos en la introducción, o que veíamos en la introducción, vamos a hacer un breve resumen con una estructura, como la que veis en esta próxima diapositiva, que está organizada en función del objetivo principal de la evaluación, de lo que perseguimos con la evaluación. Por un lado, tenemos la evaluación del lenguaje en contexto. Esto lo conseguimos a través del cuestionario de competencia lingüística, que es una herramienta que nos proporciona la prueba, un recurso que en breve podremos hacer una descripción más amplia del mismo, pero básicamente es un recurso adicional. Por otro lado, también, otro de los objetivos es identificar el problema como tal, la naturaleza del mismo, del trastorno, y determinar la intervención. Entonces, para ello, contamos con diferentes índices. Son puntuaciones compuestas o índices, como vemos, como la puntuación principal del lenguaje, que es una puntuación global. Se correspondería a un CI total, si habláramos de una categoría de inteligencia, como una equivalencia que podáis comprender, ¿no? En ese sentido. Y otros índices más específicos, como el índice de lenguaje receptivo, de lenguaje expresivo, el de contenido lingüístico, el de estructura lingüística y el de memoria lingüística. Finalmente, la tercera área o la tercera división que hacemos aquí es la estructura en función del objetivo de evaluación de la destreza comunicativa social del niño. En este caso, tenemos una prueba y un recurso. La prueba sería el perfil de habilidades pragmáticas, que es una prueba que estará cumplimentada por el profesional, y la verificación de habilidades pragmáticas, que también la cumplimenta el profesional en colaboración con el niño. En relación a la primera parte de esa estructura, el cuestionario de competencia lingüística, pues es un recurso descriptivo que nos va a permitir obtener información de la competencia lingüística del niño, tanto en un entorno familiar como en el aula. Para ello, lógicamente, nos van a ayudar a obtener esta información diferentes informantes. Los padres, que conocen bien al niño en ese sentido y su conducta comunicativa, y también los profesores. Y como veis en la diapositiva, también el propio sujeto, porque en el caso de hecho, el propio manual nos indica que los niños mayores de 12 años y cuando existe un nivel de madurez suficiente en el niño, pues puede ser aconsejable también que intervenga. ¿Vale? Además, pues describe, lo que nos va a permitir es describir problemas de la comunicación que pueden presentarse en relación a la escucha, al habla, a la lectura o a la escritura. ¿Vale? Algunos ejemplos de los ítems que valoran estas dificultades son conductas como, por ejemplo, dentro del área de escucha, si le cuesta entender los significados de las palabras o si tiene que pedir que se le repita lo que se le ha dicho.
Por otro lado, también en el área del habla, por ejemplo, si le cuesta hacer preguntas o si muestra pobreza gramatical cuando habla. Son algunos de los ejemplos dentro de los muchos ítems que tiene este cuestionario. Se responde indicando una frecuencia que va desde nunca o casi nunca hasta siempre o casi siempre. Y el propio cuestionario nos ofrece la posibilidad de indicar si es el profesor, si es el padre o si es el propio niño el que ha contestado. ¿Vale? Puede aplicarse tanto antes, como es el caso si estamos hablando en este momento, como después de la propia evaluación estandarizada. Y se puede cumplimentar igualmente a modo entrevista, de una forma más dinámica que el hecho de pasar un cuestionario al padre o al profesor o al propio niño. Esta es un poco la descripción propia del cuestionario de competencia lingüística. En esta tabla podemos ver una descripción de las pruebas en función de la edad, en función de la edad del sujeto. ¿Vale? Dentro del desarrollo del lenguaje y de la comunicación existen diferentes etapas, lógicamente. Y esta tabla lo que hace es mostrarnos cómo la evaluación se adapta a estas diferentes etapas, utilizando, por un lado, diferentes pruebas en algunos casos, y en función de la edad, y por otro lado, dentro de las mismas pruebas, adaptando la dificultad en función también de la edad del niño. ¿Vale? Existirán o tendremos 9 pruebas comunes y habrá otras específicas para los niños más pequeños, de entre 5 y 8 años, o más específicas para niños entre los 12 y los 15 años. Como podrán ver, también tenemos huecos o áreas que están vacías. Por un lado, en las edades entre 5 y 8 años vemos cómo únicamente solo se obtiene el índice de estructura lingüística y no se obtiene el índice de memoria. Igualmente, los niños a partir de 9 años se obtiene el índice de memoria lingüística en lugar del índice de estructura lingüística. Vamos ahora a pasar a describir cada una de estas pruebas una a una, de forma individualizada. En primer lugar, el subtest o la prueba de comprensión de frases. Es una prueba que se aplica a los niños, como veis, entre 5 y 8 años. Dentro de la tarea, pues la tarea como tal consiste en que el niño debe señalar el dibujo que se corresponde con la frase que se lee. Aquí tenéis el ejemplo de demostración, el ítem de demostración, que nos va a servir para asegurarnos, tanto esta prueba como las que vienen a continuación, como el resto de pruebas de la escala, constan de ítems de demostración, porque es una manera de asegurarnos de que el niño entiende la tarea y la consigna antes de empezar con ítems reales como tal, ¿no? Entonces, en este caso lo que hacemos pues es pedirle que se fije, que mire los dibujos e indicarle que vamos a señalar un dibujo de algo que pues me puedo comer o me puedo poner, y el niño tiene que indicarnos dentro del cuaderno de estímulos, en la imagen, cuál es el estímulo como tal al que nos referimos. Entonces, ¿qué evaluamos? Pues evaluamos, por un lado, la aptitud para interpretar frases orales de longitud y complejidad creciente, y también pues la capacidad para elegir los dibujos que ilustran el significado referencial de las frases que le estamos dando. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos la prueba de conceptos lingüísticos. También es otra de las pruebas específicas para los niños entre 5 y 8 años. La tarea como tal consiste pues en señalar en el cuaderno de estímulos el dibujo o los dibujos que se corresponden con la instrucción que le damos oralmente, y que incluye esa instrucción conceptos básicos relacionados con la inclusión, la exclusión, la ubicación o el tiempo. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aquí en los dibujos, yo voy a señalar la flor, ahora tú tienes que señalar el dibujo que yo te diga, pues señala la pelota, señala el sol, señala la manzana, ¿vale? Realmente, posteriormente se van incluyendo ítems con mayor dificultad, lógicamente, pues señala a lo mejor el sol más pequeño, señala el sol que está detrás de la casa. Son ítems que van incrementando la complejidad.
Otra de las pruebas, que es la prueba de morfosintaxis, es una prueba muy importante también, una prueba específica también para niños entre 5 y 8 años. Es una prueba de lenguaje expresivo en este caso. Lo que hacemos es enseñar unos dibujos y debe ayudarnos a completar las frases que comenzamos nosotros a darle, ¿no? Sí. Uno de los ejemplos es el que vemos aquí, el ejemplo de aquí hay un niño, aquí hay una niña, ¿no? Sería un ejemplo de aplicación de una regla morfosintáctica de género, pero tenemos otros ejemplos, ¿no? Como el hecho de ser capaz de aplicar reglas de derivación nominal. Por ejemplo, entre un nombre, este hombre está en una cocina, este hombre por eso es un cocinero. Esta niña, otro de los ejemplos clásicos que aparecen en la prueba puede ser, por ejemplo, la niña dice estos perros son los nuestros y estos otros son los, para la parte de pronombres posesivos. Como vemos, debe aplicar reglas de género, de número, de conjugación verbal, de grados comparativos y superlativos. Para ello tiene que seleccionar determinantes, el uso de pronombres, positivos como personales, preposiciones, conjunciones. Es una prueba muy completa. En principio no es nada, si queréis vosotros asumir un descuento pequeño para... Completa, como hemos dicho, en el índice de lenguaje expresivo, ¿vale? Porque es una prueba como tal de lenguaje expresivo y también en la puntuación principal del lenguaje. Palabras relacionadas, la primera de las pruebas que se aplica a todos los grupos de edad, de 5 a 15 años. La tarea como tal implica el hecho de tener que elegir entre 3 o 4 palabras, 3 en los ítems iniciales, 4 en los más avanzados, las dos que guardan mayor relación. Eso Javier en el ítem de ejemplo que vemos aquí, le pedimos que nos diga cuál de esas palabras, gato, rana, perro, cuáles son las dos palabras que están más relacionadas. Nosotros aquí le damos la respuesta, por lo tanto, pues es un ítem de demostración y le decimos que gato y perro son las dos palabras que están más relacionadas. En los últimos ítems no hay un apoyo visual, a partir de los 11 años en este caso, solo mediante la propia lectura de las palabras. Aquí interviene, por lo tanto, la memoria en la ejecución de los ítems dentro de estos de los más mayores. Evaluamos, en este caso, la capacidad para comprender las relaciones entre palabras, también basadas en el campo semántico y relaciones semánticas concretas, específicas, como la sinonimia o la antonimia. Ejecución de indicaciones, otro de los subtests, de 5 a 15 años también, es una tarea a través de la cual nosotros le vamos a dar una frase y el niño tiene que indicarnos en el estímulo. Pues señala el círculo y un cuadrado, o señala el círculo grande y una cruz pequeña. Evaluamos, pues en primer lugar, la capacidad para interpretar indicaciones orales que van a ir incrementándose en complejidad, también el hecho de seguir el orden que se le menciona de figuras y esta tarea nos va a reflejar la capacidad de memoria de trabajo, memoria procedimental y a corto plazo. Elaboración de frases, otro de los subtests también de 5 a 15 años, es una tarea en la cual le vamos a dar un apoyo visual, le damos una imagen con un contexto específico. Y el niño tiene que elaborar una frase relacionada con el dibujo en la que figure una palabra que nosotros mismos le vamos a dar, ¿vale? También en las más avanzadas, en los ítems más avanzados, se incluyen 2 palabras. Le ofrecemos o le pedimos que nos hagan una frase con 2 palabras. En este caso es la palabra libro. Entonces, mira este dibujo, esta sería la instrucción de personas en una biblioteca. Ahora haré una frase sobre este dibujo usando la palabra libro. Bueno, ¿qué evaluamos en este caso? Pues la aptitud para poder fabricar o elaborar oraciones completas a partir de esas palabras que le damos, con unas limitaciones contextuales que establecen las propias ilustraciones o los propios dibujos. Y también el hecho de poder integrar reglas o restricciones tanto gramaticales como semánticas, sintácticas. Hemos un uso también de la pragmática del lenguaje. Repetición de frases.
otra tarea también muy importante para la evaluación, en este caso de retrasos del desarrollo del lenguaje. De 5 a 15 años se evalúa esta parte, esta tarea, y consiste en repetir una frase y pedirle que nos la, emitir una frase y pedirle que nos la repita de forma literal. Aquí veis uno de los ejemplos, pues mi hermana está en sexto de primaria, unos ejemplos más sencillos, o cuando los chicos salieron de la escuela, decidieron merendar juntos antes de irse a casa. Un ejemplo un poco más complejo, de una frase más larga, con mayor dificultad. Para la corrección, vamos a tener en cuenta, en este caso, diferentes conceptos. Vamos a tener en cuenta posibles errores que puedan darse dentro de la repetición de la frase. ¿Y qué errores son? En el propio cuaderno de anotación los tenemos reflejados para que nos sirvan de guía. Pueden ser omisiones, omisión de palabras o de parte de palabras, sustituciones, porque nos cambia una palabra por otra, o añadidos o modificaciones de las palabras, transposiciones, cambios de orden de palabras, que eso pueden ser cuestiones que van a tener implicación dentro de la propia corrección de la tarea. Aquí que evaluamos, pues la aptitud para poder, en primer lugar, escuchar las frases, frases que van a ir haciéndose más complejas, como os comentaba, y repetirlas sin cambiar ni el significado, ni el contenido, ni la estructura propia de las palabras, ni de la frase como tal, ¿vale? Esta es una tarea, como os he comentado, muy importante también, en algunos casos, de la propia puntuación principal del lenguaje. La comprensión oral de textos, tarea también clásica dentro de las pruebas de evaluación del lenguaje, de 5 a 15 años en este caso. Es una tarea en la cual es una tarea de lenguaje receptivo, a través de la cual con diferentes textos que van a adaptarse en longitud y en complejidad en función del rango de edad, pues nosotros al niño le leemos el texto. El texto que tenéis aquí es el texto de ejemplo para los niños de 5 a 8 años, texto más cortito, de 3 únicas líneas. En él luego nosotros lo que vamos a pedirles es que responda a una serie de preguntas que le vamos a hacer. Algunas preguntas son literales sobre el contenido propio del texto. En otros casos, lo que le vamos a pedir es que haga interpretaciones del contenido, de la información que le estamos dando en el texto, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo en ciertos niños va a haber más dificultades en realizar esas interpretaciones y esas estrategias de pensamiento que utilizan para realizarlas. También otra cosa interesante que vamos a poder valorar a través de esta prueba es la capacidad para mantener la atención y la concentración mientras estamos leyéndole el texto. Definición de palabras. La definición de palabras es una tarea, como veis, ya específica para niños a partir de 9 años, más compleja, requiere una mayor complejidad de lenguaje. Y en lo que vamos a hacer sería definir una palabra. El niño tiene que definir una palabra, explicar exactamente qué significa, después de que nosotros le demos esa palabra y una frase para poder contextualizarla. El ejemplo que vemos ahí, pues la madre preguntó, ¿quieres mayonesa en la hamburguesa? La palabra clave a definir sería hamburguesa, ¿no? Entonces, el niño nos tiene que ofrecer una definición en la cual tenga que incluir varios conceptos o una definición donde se especifique un concepto u otro. Por ejemplo, en el caso de la mayonesa, nos tendrá que definir qué es una salsa y a su vez que es de un color determinado o que viene de X o que se utiliza para condimentar, lo que sea. Se nos especifica en el cuaderno de anotación las diferentes condiciones de corrección. Entonces, ¿qué evaluamos? Por un lado, la capacidad para analizar el significado de esas palabras y para definirlo utilizando significados compartidos, relacionando con otras palabras de la misma clase. Puzzle de palabras, en este caso, es una tarea a través de la cual vamos a ofrecer al niño varias palabras en el propio cuaderno de estímulos, en este caso para que no interfiera o no tenga que interferir la memoria de trabajo. Le damos las palabras en el propio cuaderno de estímulos y debe de construir 2 frases semántica y gramaticalmente correctas, utilizando todas las palabras o todos los grupos de palabras que se le está presentando. En el ejemplo, como veis, tenemos la palabra lleva,
palabra blanco, un grupo de palabras como un collar y otro grupo como el gato. Entonces, nos tiene que construir dos frases. Ahí veis dos ejemplos de corrección. El gato lleva un collar blanco o el gato blanco lleva un collar. En el propio manual de aplicación nos vienen descritas todas las ejemplos de posibles frases a elaborar por el niño. Y entonces vamos a evaluar la aptitud para construir frases gramaticalmente correctas, desde un punto de vista pragmático, y semánticamente significativas, con grupos de palabras o con las palabras que le damos, como hemos dicho. Y finalmente, relaciones semánticas es otra tarea a través de la cual nosotros le vamos a dar una frase y le vamos a pedir que nos especifique de las opciones de respuesta cuál de las 4 que le damos son correctas, ¿no? Por ejemplo, un hombre es más grande que una casa, un botón, una cuchara o un avión. Aquí serían 2 opciones correctas, la B y la C, ¿no? Tenemos otro ejemplo como el que os he descrito, el que os expongo ahí. El perro estaba sentado debajo de la mesa, al lado del gato. La comida estaba en un plato sobre la mesa. La comida estaba, por tanto, cerca del perro, encima del gato, debajo de la mesa, sobre la mesa. ¿Vale? Aquí veis cómo hay una complejidad creciente. Evalúa la capacidad, por lo tanto, para comprender esas frases que contienen a veces comparaciones, a veces, como veis en el segundo ejemplo, contenidos espaciales, o también otras que se especifican relaciones temporales. Estas vías están formuladas en secuencias, de forma secuencial, en pasiva. El perfil de habilidades pragmáticas. El perfil de habilidades pragmáticas pues es un recurso que va a cumplimentar el propio profesional en función de las conductas comunicativas que va viendo o que va observando durante la aplicación en el propio sujeto. Puede que alguno de los ítems pues no haya sido posible observarlos, no pueda contestarlos porque no haya podido ver o observar esa conducta a lo largo de la aplicación. En este caso sí que pues nos permite o se nos indica que podemos apoyarnos en los padres o en el profesor para poder es que al entrar con tu nombre de usuario y contraseña, nos va a permitir identificar te pide como una los doble requisitos autenticación pragmáticos, tanto verbales como no verbales, que en este caso afectan o pueden afectar negativamente entonces, la comunicación movida es que social y en la no escuela. teníamos acceso a esa verificación. Están englobados Luego los diferentes ítems en estas 3 áreas que aparecen aquí. Por un lado, rituales y habilidades conversacionales, con un ejemplo de ítem en que veis si respeta los turnos de palabra dentro de las interacciones sociales. También si pide la información o la da o responde cuando se le pide esa información. Un ítem ejemplo sería el que veis, si pide permiso a los demás cuando es necesario. Y otra área muy importante es la comunicación no verbal y las habilidades de aplicación a esta comunicación no verbal. Si interpreta con exactitud expresiones faciales durante las interacciones sociales, si muestra un uso adecuado a nivel social de la entonación de la voz cuando está realizando una comunicación. Estos son algunos de los ejemplos. Pensando que lo tenía. Como veis, se aplica también de 5 a 15 años, se aplica para todos los rangos de edad. Y dentro de esos 2 recursos que os comentábamos a nivel pragmático, tenemos la verificación de habilidades pragmáticas. Sí. Es un recurso que también cumplimenta, lógicamente, el profesional, pero que tiene la flexibilidad de poder aplicarse antes de la prueba estandarizada, antes de los subtests, pues para poder establecer un buen clima con el niño. Como veremos, es una actividad bastante ágil y bastante atractiva para el niño. También en una pausa de la prueba, porque veamos que la aplicación pues, está causando fatiga en el niño y queremos hacer una parada y continuar con la aplicación. O bien al final, o bien también en la parte de la prueba, término de la misma. ¿En qué consiste? Pues consiste básicamente en la propuesta de 6 actividades. Actividades que pues, a nivel de obtener una productividad verbal suficientemente grande para poder hacer la evaluación, nos pide que seleccionemos al menos 3 de esas 6 actividades. Actividades que consisten, entre otras, en el hecho de, por ejemplo, enseñar un juego y practicarlo. Le pedimos al niño que nos enseñe un juego, que nos enseñe cómo se practica, o el hecho de simular que se prepara una fiesta de cumpleaños de un compañero.
En este caso le pediríamos pues que Bueno, Patrick, haríamos ciertos elementos que dispongamos a la consulta o juguetes y poder simular esa preparación de la fiesta, o el hecho de preparar una merienda, una comida. Hay diferentes tipos de actividades que nosotros elegimos las que creemos que también se pueden adaptar mejor al niño que tenemos delante, le puedan resultar más atractivas y pues, en ese sentido empezamos a evaluar la pragmática del niño, ¿vale? Observamos las habilidades comunicativas funcionales del niño durante esas conversaciones o esas interacciones, ¿vale? Que son interacciones reales, por lo tanto. Y también nos permite determinar conductas tanto verbales como no verbales. Vemos algunas de ellas ahí abajo, conductas no verbales como los gestos, si nos mantiene la mirada durante la conversación, la expresión o el propio lenguaje corporal como es. Y conductas verbales como el hecho de si nos da una comunicación suficientemente completa, si reitera la información, la calidad y la cantidad propia de la comunicación. Por ejemplo, si da información redundante o si interrumpe constantemente al examinador. Dentro de la parte de la relevancia de la comunicación, pues si formula la pregunta varias veces, la misma pregunta, o si hace reformulaciones, falsos comienzos, repeticiones, que dificultan la comprensión propia del discurso que nos está dando. Entonces, todo esto nos permite obtener, son todas, digamos, conductas de dificultad, lo que nos permite tener una puntuación y valorar en qué medida está afectada la pragmática del niño. Dentro de este área, del proceso de evaluación como tal, como hemos dicho, es un proceso de evaluación flexible, dado que podemos aplicar únicamente las pruebas necesarias para pues, atender a la demanda del niño de consulta o el objetivo de la propia consulta. No tenemos por qué aplicar, en definitiva, la prueba al completo. Podemos aplicar únicamente aquellas áreas que nos interese. Por ejemplo, solo las tareas en donde está involucrada la parte pragmática, solo las tareas de memoria, solo las tareas de lenguaje expresivo o receptivo. El proceso de evaluación recomendado es el que aparece, tal y como aparece además en el propio manual de la prueba, es el siguiente. En primer lugar, nos debemos preguntar si existen déficits de lenguaje que estén afectando al rendimiento académico del sujeto. En este caso, nos ofrece la posible evaluación de esas aptitudes comunicativas del niño dentro del contexto con el cuestionario de competencia lingüística. A continuación, si vemos que puede existir, a través de ese cuestionario, vemos que pueda existir dificultades de lenguaje, pues nos preguntaremos si existe un déficit como tal de lenguaje y, en ese caso, si es posible a un trastorno del lenguaje. Entonces, en ese caso, aplicaremos la prueba estandarizada con las pruebas que le correspondan al niño en función de la edad para determinar dónde está originados los problemas, dónde está exactamente el problema. Y, por otro lado, finalmente, si identificamos, aplicando la prueba de forma estandarizada, identificamos un trastorno del lenguaje, pues, ¿qué información vamos a necesitar para planificar la intervención? Bueno, nos vamos a apoyar en una gráfica diferente. Como os he dicho, si se identifica un trastorno del lenguaje, pues podemos hacernos una serie de preguntas. Y estas preguntas pueden ser, en primer lugar, si existen diferencias significativas entre la comprensión y la expresión, que es una pregunta bastante frecuente y típica dentro de la evaluación del lenguaje. Ahí podremos aplicar las pruebas de lenguaje receptivo y expresivo e incluso la propia prueba nos permite hacer una identificación de punto fuerte o débil del lenguaje receptivo y expresivo a través de un índice, una diferencia que nos va a poder valorar pues, si la diferencia es estadísticamente significativa o no. Luego también nos va a permitir evaluar pues, puntos débiles dentro de la morfosintaxis o de la semántica, ¿vale? Ahí tenemos la posibilidad de aplicar las pruebas de contenido y estructura del lenguaje dentro de los índices de contenido y estructura del lenguaje y ver si existen puntos débiles. También puntos débiles que puedan estar relacionados con la memoria y cómo afecta esta al lenguaje. Para ello aplicamos aquellas pruebas que están relacionadas con el índice de memoria del lenguaje. Y finalmente veremos si este índice, si afecta o existe una afectación
del trastorno las interacciones sociales. Para ello, como os hemos indicado, disponemos pues, de la complementación de tanto del perfil de habilidades pragmáticas como la verificación de habilidades pragmáticas. Bueno, a modo resumen, vemos como el hecho de utilizar dentro del proceso de evaluación la CEL5 nos va a permitir, entre otras cosas, poder recomendar cuál es el lenguaje dentro del aula o el lenguaje que mejor acceso va a tener el niño dentro del aula o que cómo mejor va a aprovechar dentro del aula el niño y cuáles son las características de ese lenguaje. También nos va a permitir identificar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la comunicación. Puntos fuertes que nos va a permitir apoyarnos en esos puntos fuertes para un programa individualizado de intervención. También determinar si existen o no diferencias significativas, como hemos visto a través de índices concretos y específicos entre la comprensión y la expresión. También planificar una intervención acorde con el propio currículum educativo, proporcionar información normativa, dado que los baremos de la prueba son baremos españoles, entonces tendremos información normativa y que nos va a servir de ayuda para un diagnóstico como tal de trastorno del lenguaje. También es como os comentamos en ese icono, es un instrumento recomendado por los expertos en TEL, expertos en trastorno específico del lenguaje, y que está dentro de todos los protocolos de evaluación de estos expertos, una herramienta que frecuentemente utilizan y que sí que apoyan en ese sentido, y nos va a permitir igualmente comprobar cómo puede afectar a las interacciones lingüísticas sociales. Vemos cómo hay una evaluación de la pragmática y también medir, lógicamente, una eficacia del tratamiento a través de aplicar la prueba a posteriori de esa intervención y ver si hay diferencias en los valores de desarrollo. Dentro de este punto de interpretación, pues vamos a contar con diferentes recursos, o la prueba va a contar con diferentes recursos. En primer lugar, vemos como el propio manual, en la descripción de cada uno de los sucesos o cada una de las pruebas, nada más comenzar la descripción nos va a aparecer esta información que vemos en pantalla. Vemos, por un lado, el objetivo de la misma, que trata de evaluar ese subtest. En este caso, es un ejemplo de la prueba de conceptos, si no recuerdo mal, si no veo mal, de conceptos básicos. Entonces, en este caso, se tratará de evaluar las aptitudes para interpretar indicaciones que contienen conceptos básicos y requieren operaciones lógicas, como inclusión, exclusión, ubicación y tiempo, e identificar los dibujos mencionados entre varios dibujos. Ese es el objetivo como tal de la prueba. Luego, la relación con el currículum educativo, un área muy importante que muchas veces se demanda dentro de la información de las pruebas. Entonces, aquí nos indica pues, que estas actitudes evaluadas están relacionadas con el último curso de educación infantil y los 3 primeros cursos de primaria. Son relativos a la ejecución de indicaciones que contienen conceptos básicos y que van a ser necesarias durante el trabajo en el aula. Luego también, y muy importante, está indicando la relación con las actividades en el aula y con las orientaciones a la intervención. Nos ofrece ciertas orientaciones para poder utilizar en la intervención con niños que puedan tener dificultades en esta tarea. Por otro lado, sí nos gustaría reflejar y ofrecer una diapositiva en la cual podáis ver los diferentes tipos de puntuaciones que tiene la prueba. El CEP5 cuenta con un total de 12 puntuaciones escalares en los diferentes subtests. Luego también 6 puntuaciones compuestas que provienen de un sumatorio de diferentes subtests o pruebas de puntuaciones escalares. Y admite otros tipos de puntuaciones, como vamos a ver. Las puntuaciones escalares, que bien conocéis de otras pruebas, cuya media en este caso sería 10 y desviación típica de 3. Y luego puntuaciones compuestas, como la puntuación principal del lenguaje receptivo, expresivo, puntuaciones que ya hemos ido viendo al comienzo de la explicación de la prueba. Percentiles, también se ofrece la posibilidad de los percentiles con su intervalo de confianza, que es una puntuación que, como bien sabéis, normalmente permite, los
percentiles, las puntuaciones quedan muy centradas y es muy difícil hacer análisis de diferencias, pero sí es una puntuación que se utiliza mucho pues porque es muy conocida con otros profesionales y a la hora de explicar resultados con otro tipo de profesionales. Y evaluación también se ofrece las puntuaciones o puntuaciones de edad equivalente, que son puntuaciones muy típicas en escalas de desarrollo y que nos permite también ofrecer una información adicional. Valores de desarrollo, como hemos dicho, es una puntuación que nos va a permitir medir cambios en el rendimiento del sujeto dentro de diferentes aplicaciones, por lo tanto, tras una intervención podremos valorar si ha habido mejoras, en qué sentido han sido esas mejoras y en qué grado han sido esas mejoras. Y, finalmente, una puntuación con referencia a un criterio. En este caso, en la prueba o en el recurso de verificación de habilidades pragmáticas, veremos cómo existe un criterio a partir del cual podemos entrever o verificar que existen dificultades a nivel pragmático en el niño, dentro de su rendimiento pragmático. Muy interesantes estas tablas que vemos aquí, son tablas que aparecen en el cuaderno de anotación al final de cada uno de los subtests, tablas que nos permiten hacer un análisis cualitativo de los errores cometidos en la tarea y ver posibles patrones o incidencias mayores dentro de un área u otra. Aquí vemos, continuando con el mismo ejemplo de conceptos lingüísticos, cómo se enumeran los ítems y aparecen los diferentes ítems de la tarea. Lo que deberemos hacer en este caso para obtener este análisis es rodear o tachar los ítems en los cuales el niño ha obtenido una puntuación de 0. De esa manera podremos comprobar en qué categoría ha tenido más dificultades o ha cometido más errores y en ese sentido nos permite ver cómo esa categoría puede ser un punto débil y cómo podemos trabajar o deberemos de trabajar ese punto débil dentro de un programa de intervención. Finalmente, también existe una ampliación de la evaluación. Esta información también se proporciona a los usuarios dentro de la descripción en el manual de aplicación y de corrección. Dentro de cada una de la descripción de cada una de los subtests o de las pruebas, al final de la descripción de las mismas aparece información de estas características. Es una manera de analizar los errores que ha cometido el sujeto y ver y volver a poder evaluar esas destrezas lingüísticas a través de una tarea. Vemos cómo puede ofrecerse una modificación de formato. Por ejemplo, si vemos que el niño pues no hemos obtenido el mejor rendimiento posible porque no está familiarizado con los ítems que se le presentan. O creemos que podemos hacer una evaluación más complementaria o más completa a través de otro tipo de juguetes o de piezas de construcción o de fichas, pues podemos ver o comprobar ese rendimiento aplicando esa evaluación. Si bien, lógicamente, los resultados que obtendremos no podrán ser, digamos, comparables con el baremo que tenemos en la prueba, porque son condiciones, lógicamente, diferentes. Pero nos permite ampliar la evaluación, que ese es el objetivo. También, si deseamos hacer una evaluación más completa, nos ofrece otras herramientas de evaluación, como en este caso el test Boehm de conceptos básicos, ¿vale? Nos hace una referencia al mismo si queremos evaluar de otra manera o de forma más completa el área de conceptos básicos. En cuanto a los datos técnicos, es otro de los apartados que siempre incluimos en nuestras presentaciones. Vemos cómo la muestra de tipificación se ha obtenido a través de 922 niños, una muestra de 922 niños, en edades comprendidas entre los 5 años y 15 años y 11 meses, como bien os hemos indicado. A la hora de obtener una muestra representativa, además del número de niños evaluados, en este caso, como hemos dicho, 922, también es muy importante que dentro de la representatividad, el hecho de que estos casos provengan de diferentes zonas de la geografía nacional. Como veis aquí, vienen representados los examinadores, la procedencia de ellos, de los examinadores. En algunos casos veréis zonas donde no existen a lo mejor puntos o los puntos sean muy pequeños, pero no quiere decir que no se haya obtenido muestra de esas zonas, sino que en muchos casos examinadores de otras zonas los han obtenido desplazándose a ellas, ¿vale?
Es muy importante el número, como hemos dicho, es muy importante una muestra representativa en función de la zona geográfica y también en función de otras variables como puede ser el sexo, que estén representados ambos sexos, y el nivel educativo de padres. Es otra de las variables que se incluyen para obtener una muestra representativa. Aquí en esta gráfica lo que vemos es cómo tratamos de obtener, dentro de los datos ofrecidos por el censo, una muestra en la cual sea lo más parecida posible a los datos que nos ofrece el censo como tal. En cuanto a las puntuaciones al área de fiabilidad de la prueba, vemos cómo la consistencia interna, en este caso son los coeficientes de fiabilidad promedio de los diferentes grupos de edad y de las diferentes puntuaciones compuestas que hemos visto, pues son muy altos, porque el nivel ya excelente comienza a valorarse a partir de punto 85 y son todos superiores a punto 90, por lo tanto son coeficientes muy altos. Se utilizan también otras pruebas para obtener una validez, en este caso de constructo, pues una validez relacionada con otras medidas como el antecesor, el CEP4, o como una prueba como el Peabody o como el EVT, que es una prueba de lenguaje expresivo. Igualmente existen dentro del manual, se han hecho estudios con grupos especiales, son estos 3 grupos a través del cual podemos, a través de muestras pequeñas, podemos valorar las características de niños, que hagamos evaluación de estas características de esta tipología de niños y ver si, ver en qué puntuaciones tienen una mayor afectación, qué tareas le cuesta más, ese tipo de características. No tienen un fin diagnóstico porque son muestras pequeñas, por lo tanto no nos van a valer para obtener un diagnóstico como tal de estos trastornos, pero sí que nos va a permitir una valoración cualitativa de los errores cometidos, una valoración cualitativa del perfil. Finalmente, dentro de las opciones de corrección, pues tenemos las 2 opciones. Como hemos dicho, la aplicación es manual, individualizada, pero la corrección podemos realizarla de forma manual también. Existe esa posibilidad, de forma completa además, podemos realizar una corrección manual completa utilizando los baremos que tenemos en el manual de aplicación y corrección, y también utilizando nuestra plataforma de corrección informatizada, QGlobal, que muchos de vosotros seguro que conoceréis. Es una corrección automática que se nos ofrece incluyendo únicamente las puntuaciones directas en los índices de los diferentes subtests. Nos va a ahorrar mucho tiempo, lógicamente, nos va a permitir obtener una corrección sin error, salvo que incluyamos las puntuaciones directas mal, no existiría error. Y, lógicamente, una corrección completa de todos los índices, todas las comparaciones. Como indicamos ahí, en todos los juegos completos de la prueba siempre vienen incluidos 25 usos para que puedan probar y puedan valorar la corrección y el informe que nos ofrece. Y bueno, pues esto es todo en cuanto a la presentación. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya respondido a algunas de sus preguntas o al menos a parte de sus preguntas. A partir de ahora vamos a comprobar si existen preguntas de gente que ha participado en el webinar y algunos han podido realizarnos algunas preguntas y en unos minutos, en torno a 2-3 minutos, contestaré a las que se hayan podido realizar y en el caso de que haya alguna que requiera una información más detallada, pues como os comentaba al principio, escribiremos por correo electrónico de forma individualizada a la persona y le responderemos. Entonces, nada, en breves momentos volvemos a atenderles.
Hola de nuevo a todos y a todas. Acabo de ver las preguntas que nos habéis dejado en el chat. En primer lugar, disculpad porque creo que en los primeros instantes del webinar habéis escuchado, a lo mejor por algún micrófono abierto, otras conversaciones y por la molestia que haya podido causar en el hecho de poder seguir el webinar. Por otro lado, en cuanto a preguntas concretas, no veo ninguna específica relacionada con la prueba, con el CER5. Por lo tanto, si no me indicáis... me indicáis en un caso, estaba viendo que si podríais ver un ejemplo del perfil. Dentro de la documentación que tenéis, creo que os debe de aparecer tanto el folleto de la prueba como un perfil, un informe de la misma. En todo caso, si no os aparece, os insto a que visitéis nuestra página web, porque dentro del perfil de la prueba, del CER5, sí que aparece contenido adicional, y ese contenido adicional es un folleto de la prueba y un informe, el informe que aparece, que obtenemos a partir de la aplicación o de la corrección, perdón, en QGlobal. Entonces, si queréis consultarlo, podéis obtenerlo ahí, y voy a comprobar porque, en teoría, dentro de los documentos del CELF, del webinar, normalmente se incluyen también los informes de la prueba, los informes de QGlobal de la prueba. Si no tenéis ninguna pregunta más, pues agradeceros la asistencia. Veo que siguen surgiendo preguntas. ¿Cuánto cuesta la corrección online? Bueno, la corrección online generalmente se vende en packs de 25 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podéis comprarla junto con los cuadernos de anotación, dado que, lógicamente, si aplicáis la prueba y utilizáis el cuaderno, luego, posteriormente, haréis el uso de la corrección informatizada, o podéis comprarla también únicamente solo la corrección. Pero el valor de la misma es mayor, sale más económico si se compra de forma individualizada. Si se compra, perdón, de forma conjunta con el cuaderno de anotación. Si se compra con el cuaderno de anotación, supondría €1 por cada corrección. O sea, 25 € adicionales a incluir al precio de los cuadernos de anotación. Claro, cuando tenemos que llevar mucho peso, y creo que estas son todas las preguntas. En el panel que tenéis, me comentaba una compañera dónde están los documentos del webinar. En teoría, en el panel que tenéis como usuario del webinar, os aparece un apartado de documentos, ¿vale? Y ahí tiene que aparecer. Y nada, con esto, ahora sí, damos por finalizado el webinar. Veis en la pantalla mi correo electrónico, por si acaso pues os puedo ayudar respondiendo a alguna pregunta que ha quedado en el tintero que os pueda surgir a posteriori. Os invito a que me escribáis, a que compartáis conmigo vuestras dudas y intentaré, seguro que conseguiré resolverlas. Nada, esperamos que os haya gustado y que podamos contar con vosotros en futuros webinars.